5% de las instituciones de educación superior tendrán actividad presencial durante el segundo semestre. Ya de hecho un 20% de los campus abrió su puerta durante el primero, aunque de forma gradual. Vamos a hablar sobre este regreso a clases. Para eso estamos con Juan Eduardo Vargas, subsecretario de Educación Superior. Como siempre, subsecretario, muchas gracias por estos minutos. Buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por este contacto. A ver, podríamos catalogar de una cifra bien ambiciosa, llegar a casi la totalidad de las clases presenciales en este contexto de pandemia, donde hay números que, por supuesto, entregan esto, el plan paso a paso a nivel nacional también entrega la posibilidad, pero ¿están preparados la educación superior para recibir a sus alumnos ya de manera presencial casi en un 100%? A ver, lo que las instituciones han declarado a través de la superintendencia en un 95% es que van a iniciar de forma gradual actividades de carácter presencial durante este segundo semestre. Eso no implica necesariamente que todas vayan a empezar con la totalidad de sus estudiantes. Ya. Y de hecho lo que estamos observando es que se está produciendo un retorno gradual, privilegiando evidentemente ciertas actividades de carácter práctico que tienen más importancia, por ejemplo, en términos de que permiten la titulación oportuna de sus estudiantes. Pero ese es un poco el contexto, Nicolás. No es que todas lo vayan a hacer Perfecto. de la noche a la mañana. No es que el día lunes, subsecretario, lleguen todos los alumnos de pregrado en la educación universitaria o en los centros de formación técnica y institutos profesionales. O sea, se abren, pero de a poco van llegando y dependiendo de cada realidad, de cada campus y de cada establecimiento, me imagino. Efectivamente. Perfecto. Y también lo que estamos observando es que en muchos casos esta asistencia es de carácter voluntario y por lo tanto los alumnos tienen en muchos casos la posibilidad de seguir sus clases en forma remota desde sus hogares. Se aplica el concepto de voluntario, igual que en la educación básica y preescolar. Aquí cada centro de educación superior tiene que tener claro que es voluntaria y darle las posibilidades también de clases telemáticas, por ejemplo, ¿no? ¿No se puede obligar a ir a clases presenciales? Sí, pero hay un matiz, Nicolás, que es importante señalar. Nosotros hemos apuntado y en nuestras conversaciones con las instituciones les hemos dicho que sean prudentes en este retorno y que evalúen caso a caso. Pero las instituciones son autónomas y pueden eventualmente definir que ciertas actividades sean de carácter obligatorio. Te voy a poner un ejemplo con lo cual se hace bastante evidente en qué casos eso podría ocurrir. Si nos remitimos, por ejemplo, a actividades de carácter práctico, que ocurren típicamente en las carreras de la salud en campos clínicos, parece ser bastante evidente que para evaluar a ese estudiante deba estar en ese centro hospitalario y así pueda demostrar sus conocimientos o el desarrollo de sus habilidades. O de forma parecida también, un examen importante, un examen de grado, puede ser también la ocasión para que una institución lo declare que sea obligatorio desde el punto de vista de la asistencia. Entonces también hay que tener en consideración esa autonomía por parte de las instituciones para que puedan exigir, en determinados casos, por supuesto, la obligatoriedad de la asistencia. Usted lo explica muy bien, subsecretario. Es distinto a los colegios. Aquí tienen autonomía y por ende se les pide el criterio de la voluntariedad, pero igualmente podrían establecer las universidades, por ejemplo, clases presenciales obligatorias. Ahí obviamente se pide el criterio. Nos ha tocado hablar con muchos rectores que generalmente dicen eso, que ellos tienen la posibilidad de la clase obligatoria presencial, pero evidentemente estamos en pandemia y hay que entender que hay que flexibilizarse. Efectivamente. Ahora, lo que hemos observado estos días, yo estuve el lunes en una universidad, ayer estuve en un CFT y en un IPE, lo que hemos observado es que en general los estudiantes quieren volver a clases. Claro. De hecho, con aquellas personas con las cuales pude conversar, me transmitían no solamente la alegría de poder reencontrarse con sus compañeros, de poder participar de actividades más allá de la sala de clases, sino que, mira, había uno de estos estudiantes me decía, fíjese, me decía que aprendí, fui a clase y aprendí. Cuando yo me conectaba en forma remota, me decía, como que mi cerebro automáticamente se apagaba y entraba en un modo, no sé, de reposo. Mira, cuando te dicen eso, uno cae en la cuenta que efectivamente esto es relevante
por los aprendizajes, por el retraso que llevamos en las titulaciones y también, evidentemente, por el efecto positivo que tiene en la salud mental de nuestros jóvenes. Claro, y también sabemos que es muy relevante la vida de educación superior en todas sus formas también, en términos de la formación, la enseñanza y lo que uno aprende, no solamente con los libros, digamos, eso podríamos tener una discusión ya de mucho rato más. Subsecretario, ayer el ministro Raúl Figueroa daba una cifra bien interesante, ¿eh? Un 85% de los estudiantes de educación superior cuenta con el esquema de vacunación completo. Ese también es un elemento para reforzar la idea de llegar a casi el 100% de clases presenciales este semestre, ¿no? Sí, claro. Y si lo llevamos a primera dosis o dosis única, ese porcentaje sube a un 93,2%. Y eso, en definitiva, lo que muestra es el interés de todos los jóvenes por retomar la normalidad, a través, por supuesto, de las clases. No sé exactamente a qué porcentaje vamos a llegar de presencialidad. Nuestra aspiración, y así lo hemos transmitido a los rectores, es que sea la mayor cantidad posible, considerando, evidentemente, las limitaciones que vienen dadas por los protocolos que hemos desarrollado con el Ministerio de Salud. Pero en la medida que se respeten esos protocolos, los aforos, esperamos que sea la mayor cantidad posible. Idealmente, que a final de este semestre podamos contar con todos o prácticamente todos los jóvenes en educación superior ya yendo presencialmente a sus instituciones. Ahora, vamos a hablar un poquito también de lo que sucedió el primer semestre, con la reapertura de estas clases presenciales de a poco, muy gradual, también en una época completamente distinta en términos de la pandemia. Y usted nos decía un punto que es bien relevante. Las universidades, por ejemplo, podrían llamar a clases presenciales obligatorias. Aquí se aplica el criterio. Igualmente, en el rastreo, en el diagnóstico que ustedes han hecho con las casas de estudios, hay ramos, hay carreras que están prefiriendo la clase telemática por sobre lo presencial. Uno pensaría, obviamente, lo presencial es mucho mejor para el centro, el establecimiento, pero pueden haber diferencias, y no sé. Y también por la cantidad de alumnos que pueden llegar al mismo tiempo. Hay un tema de aforo, de movilidad, es bien complejo. Sí, lo que hemos observado en general, evidentemente hay excepciones, es que cuando hablamos de clases teóricas, normalmente hay un mayor énfasis o una mayor proporción de esas clases que se pueden hacer de manera híbrida o telemática. Ya. Eso es un poco la tendencia que hemos observado. Ahora bien, lo que también estamos viendo, de forma incipiente, porque el segundo semestre está recién empezando, es que en la medida que estas clases se están produciendo, estas clases híbridas, aun cuando sean teóricas, la experiencia de los estudiantes y de los mismos profesores está haciendo que de alguna manera se genere como un efecto de boca en boca, es decir, se está corriendo la voz de que, oye, vale la pena, en verdad la experiencia es completamente distinta, los estudiantes lo valoran, claro. Y desde ese punto de vista lo que yo creo que va a ocurrir es que si bien estamos partiendo en un modo en el que la clase teórica se hace de forma más telemática o eventualmente híbrida, va a ocurrir, pienso, que en la medida que corre esta voz va a ir aumentando cada vez más, digamos, y ya van a ser la excepción probablemente aquellos profesores que hagan sus clases desde sus casas. Ahora, también es importante, Nicolás, tener en cuenta que evidentemente hay casos en los cuales se hace necesario mantener esa clase a distancia. Si es que hay estudiantes que ya planificaron su semestre para hacerlo desde sus hogares, viviendo ellos en regiones, por supuesto que eso tendrá que ser tenido en consideración u otras circunstancias similares. Ahora, me imagino, subsecretario, y esperando que no suceda, pero puede pasar, si volvemos a lo que fue el mes de mayo, junio, así como plan paso a paso, así como todas las medidas sanitarias y lo que nos envuelve, hay que echar pasos atrás. Esto también sucedería con la educación superior, ¿no? Estoy pensando en cuarentena, estoy pensando en nuevos contagios, un escenario adverso en términos de la pandemia. Bueno, actualmente lo que el plan paso a paso considera es que a contar de fase 2, las instituciones pueden abrir sus puertas. Sin perjuicio de lo cual, también se considera la opción de que un estudiante que viva en una comuna que se encuentre en fase 1 pueda asistir a su institución si es que la institución, por cierto, se encuentra en una comuna ubicada en fase 2. Esa es la última novedad que hubo sobre eso, que desde fase 2 se pueden hacer clases presenciales, pero anteriormente si la persona estaba en una comuna en fase 1 no podía ir a clase, ahora es distinto, puede, pero tiene que estar el establecimiento en fase 2 hacia adelante. Efectivamente, efectivamente. En ese caso, el joven puede ir. Y en el caso en que eventualmente echemos pie atrás, digamos, respecto de la situación sanitaria
y tengamos que volver a la situación de cuarentena, evidentemente habrá que tomar los resguardos que se establecen en los protocolos y no se podrán seguir impartiendo las clases presenciales. Pero, en todo caso, bueno, esperamos que no suceda, evidentemente, pero en tanto se esté dando la posibilidad de hacerlo, el llamado que hemos hecho, digamos, y hemos estado instando a las instituciones, y las instituciones también así lo ven y lo valoran, es a que aprovechen, digamos, este instante para poder adelantar sus clases, realizar actividades de carácter práctico, pensando que esto eventualmente pueda mantenerse. Si no se puede mantener, bueno, evidentemente habrá que ajustarse a lo que los mismos protocolos establecen. Y me imagino, subsecretario, que pienso en positivo, y ojalá que no se dé ese escenario, pero si llegara a pasar que hay que echar paso atrás, por lo menos ya hay una experiencia desde los establecimientos de educación superior, desde el alumnado, desde los profesores, desde la Subsecretaría de Educación Superior, por ejemplo. O sea, ese modelo ya se creó, ya se formó, y si hay que echar pie atrás, va a ser bastante más eficiente la migración, digamos, la vuelta hacia la otra fase, digamos. Efectivamente, y lo otro también es que las instituciones y todos, en verdad todos, Nicolás, digamos, me imagino que ustedes también, sí, todos nos hemos acostumbrado a esta mayor flexibilidad. Claro. Es decir, antes siempre decíamos, necesitamos planificar, los semestres académicos deben ser planificados con mucha antelación. Hoy día la norma es que la planificación se hace en un plazo mucho menor, y por lo tanto hay una flexibilidad para, bueno, si tenemos que volver la próxima semana, volvemos. Si tenemos que retirarnos de las salas la próxima semana, lo haremos. Pero así, aprovechando al máximo los instantes en que se pueda dar esa presencialidad. Subsecretario Vargas, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Que tenga un buen día. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias a ustedes por el contacto.